crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Acerca de la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes ha sido muy compartido, predicado, y se entiende ya cuál es el mensaje central de todo esto. A mí me gusta siempre desglosarlo parte por parte de manera sistemática, pero por el tiempo vamos a ver cómo podemos hacerlo, porque no quisiera que se vayan muy tarde también. Y no me gusta abusar con el tiempo, pero espero el Señor que me ayude. Bien, la parábola de las 10 vírgenes, en primer lugar, está ubicado en Mateo 25, antes del 24. Ustedes saben que en el capítulo 24, Jesús comienza a hablar de ¿qué? ¿De qué? Del tiempo del fin, ¿verdad? Los discípulos, escuchando a Cristo, Jesús comienza a decirle: habrá guerras, rumores de guerra, habrá esto, se levantarán falsos profetas, dirán que allí está el Cristo, a muchos engañarán, inclusive a los escogidos, ¿verdad? Intentarán engañar. Y dice, cuando comienza a describir, cuando comienza a desarrollar esa escena de señales que va a acontecer antes de que Cristo venga, dice: mire, no se alarmen, diciéndole a ellos: mira, todavía no es el fin, sino que son ¿qué? Principio de dolores. Ahora, dentro de esa conversación, dentro de ese diálogo, Jesús incluye la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Sería la pregunta. Y he titulado este mensaje: aprovecha el tiempo. Amén. ¿Por qué Jesús, de manera inmediata entre esa conversación con sus discípulos, introduce la parábola de las 10 vírgenes entre otras personas que estaban allí? Jesús comienza diciendo en la parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Mire, usted se ha dado cuenta que en la primera expresión o la introducción de esta parábola, Jesús primero está generalizando las 10 vírgenes. Después de generalizar, Él como que divide en dos grupos, diciendo: 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes, y 5 de ellas insensatas. Lo interesante es que las 10 vírgenes tenían ¿qué? Lámparas. Y ambas habían ¿qué? Tomado aceite. Ahora, cuando Jesús comienza a dividir, dice: hay algo interesante. Ambas tienen lámparas, ambas tienen aceite, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Porque dice el versículo 4: pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Más, el versículo 5, las insensatas, el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite suficiente, dice otra versión. Pero, el versículo 4, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, es como que dice, Jesús está diciendo: mire, hay 10. Las 10 tienen el mismo aceite. Las 10 tienen en sus manos las mismas lámparas. Pero déjame aclarar de los demás versículos de abajo, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Las prudentes no tan solo tomaron aceite, sino que tomaron provisión.
Y en el caso de las insensatas, se han conformado con eso que tomaron en ese momento. Y mire, Cristo es tan interesante como maestro enseñando que ya Él está, como quien dice, colocando en las mentes de ellos de qué lado se encuentran, de qué lado están. Y de manera rápida Jesús comienza diciendo el siguiente versículo: como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Aquí quiero hacer una pausa. Los primeros 5 versículos tienen una estructura especial. Una estructura especial porque los primeros 5 versículos están hablando de un tiempo, como que están recorriendo. Porque en aquellos tiempos, cuando una persona asistía a una fiesta, siempre que tenía dinero, preparaba todo lo suyo con un tiempo anticipado, ¿verdad? Él contrataba a los mejores organizadores de esa época, y los organizadores estaban encargados de buscar a otros especialistas en distintas áreas. A lo cual, a estas mujeres, la persona que estaba con ellos, quizás le estaba diciendo: miren, ustedes con las lámparas, ustedes van a iluminar, porque ese era el rol de la lámpara. Cuando habían ciertas bodas, era como para ir alumbrándole el camino a aquel que venía. Era como una representación de que en esa relación, en ese matrimonio que iban a emprender esas dos parejas, era como que la luz iba delante de ellos. Amén. Y tiene varios significados. Ahora bien, la lámpara, de acuerdo desde la perspectiva teológica, ¿a qué hace referencia? Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Es cierto, hace referencia a la palabra de Dios. El aceite, ¿a qué hace referencia? Al Espíritu Santo. Y las 10 vírgenes que están allí, ¿a qué hace referencia? A la humanidad. A una humanidad que cree ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Que sigue a quién? A Jesús. A Jesús. Ahora bien, estamos muy bien, estamos pasando el examen. La lámpara es lo que a mí me llama un poco la atención. Porque es cierto, es la palabra de Dios. Ahora yo quiero, para poder hablar del mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y analizarlo en su casa. Yo recuerdo que en el santuario, de acuerdo al Antiguo Testamento, había un candelabro que tenía ¿cuántas lámparas? 7 lámparas. Las 7 lámparas habían que mantenerlas con aceite, encendidas. Y de la única manera, quien tenía que mantener esas lámparas encendidas, ¿quién era? El sacerdote. El sacerdote asignado, ¿verdad? Asignado de turno. Los descendientes de Aarón, a quien le correspondía. Yo voy a tomar y voy a aplicarlo aquí un poquito. Es la Biblia, la lámpara. Nuestro cuerpo, ¿qué es? El templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que cuando nosotros tenemos un carácter semejante al de Cristo, nosotros con nuestro carácter, con nuestra acción, ¿qué hacemos? Iluminamos. Radiar luz. La gente comienza a mirarlo a usted y comienza a leerlo, a estudiarlo. Usted se convierte en un sentido en una lámpara. Aquí yo quiero llevarlo un poquito. Quizás no van a entender mucho. Lo que la Biblia está mostrando,
que es la lámpara principal, es que la palabra de Dios, si no se pone en práctica, no tiene ¿qué? Sentido. No ¿qué? No alumbra, no ilumina, porque la Biblia tiene que vivir ¿qué? Diariamente. Amén. En la persona, en el cristiano, en Amén. aquel que anhela cada día más conocer a Cristo. Amén. La Biblia muestra que cuando yo empiezo a construir sobre la roca, ustedes recuerdan esa parábola, cuando Jesús dijo, mira, el que construye sobre la arena es un insensato. Es aquel que sabe la verdad y no que No la práctica. comenzaron a construir, vino tormenta, qué sé yo, todo eso, y fue grande su ruina. Pero el que construyó sobre la roca, sí, haciéndole una comparación al que ponía la verdad en práctica y al que no la ponía. Y trayéndolo otra vez para no irnos muy lejos, en este texto, en esta parábola que hace referencia a los tiempos finales, ¿verdad que sí? Apunta, vamos a decirlo así, a nuestro tiempo. Jesús está diciendo que para esos últimos tiempos habrán ¿qué? Dos grupos que creen en el mismo Cristo, dos grupos que han recibido la misma ¿qué? Tienen la misma lámpara. Amén. El mismo aceite, pero hay un grupo que en el momento que todos están durmiendo, que todos se encuentran descansando porque al parecer el novio está tardando, que no se ha preparado, que no está viviendo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios. Que mientras los labios dicen una cosa, el carácter refleja otra. Hay un grupo que todavía le falta como responsable mantener la lámpara encendida en su santuario, espiritualmente hablando. Y ese grupo está identificado en el texto como un grupo insensato. Pero el grupo que es sensato, el grupo que es inteligente, que es sabio, que en realidad siente y entiende que sin Cristo Jesús no es nadie ni es nada, ese grupo está diciendo: yo tan solo no me voy a quedar con la lámpara o con el poco aceite que tengo, sino que voy a seguir ¿qué? Relacionándome, involucrándome, comiendo más de la palabra de Dios. Porque lo interesante es, miren, que la lámpara en la casa, si usted no la enciende, no prende. Si usted no utiliza una caja de fósforo y la hace así, de una manera u otra, las 10 vírgenes, a pesar de que representan un pueblo, de manera indirecta también hace referencia a la parte del ser humano, la acción que tiene que hacer el ser humano en mantener su lámpara encendida. Porque Jesús aquí no está diciendo que los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, Él lo está identificando, Él está generalizando, porque en los primeros versículos Él incluye a todos, a las 10 vírgenes, para los tiempos finales, así estarán. Después dice que en esa transición, mientras las prudentes se van preparando, las insensatas se conforman con lo que tienen, dice que el novio se está tardando. Dura mucho. Y dice el texto para... Ok, me quedan... Bueno. Dice el texto a partir del versículo 6. Y la medianoche se oyó un clamor.
No dice quién es, no dice quién fue que clamó. Sí se entiende que para ese tiempo había alguien que avisaba cuando el novio se acercaba para que todo se mantuviera aquí, preparadito allí. Solo dice que alguien clamó, el clamor de medianoche. Y este dijo: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Parece que estaba contento, parece que estaba alegre en emoción, porque ya sabía, parece que ese estaba ansiando, deseando que apareciera el novio. Amén. Y lo gritó a todo pulmón. Y entonces dice el versículo 7: todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos. No sé si identificaron algo. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero otra vez está que generalizando. Todas esperan, Todas están esperando. Todas llegaron a dormirse. Y entonces, cuando vino la proclamación, todas que se levantaron. Pero ahí está. Hubieron 5 que empezaron a pedirle aceite. Pero las 5 prudentes tuvieron que decirle: mira, nosotros no podemos darte nuestro aceite para que a nosotras no nos falte. Vayan a donde quieran, al que la vende, y compren allá. Y así ustedes tienen, nosotros también. ¿Por qué Jesús introduce quizás para nosotros los seres humanos algo que es inconcebible? De que si en realidad yo soy una persona cristiana, de que si en realidad yo soy una persona de Dios, lo correcto era que las 5 prudentes compartieran su aceite, les dieran del aceite que ya tienen a las 5 insensatas. Miren, una cosa que voy a decir: yo antes no entendía por qué a veces mi hermano me decía: mira, no te voy a dar esto, no te voy a dar esto. Y él me lo dijo para que yo aprendiera, porque si él me acostumbraba a todo el tiempo a darme, No iba a buscar. Tú no ibas a buscar. no iba a buscar, me iba a conformar que ya yo sé que el hermano mío me va a resolver. ¿Contando con quién? Con él. Lo que Jesús está incluyendo aquí es que al parecer hay algo personal, hay algo conmigo mismo y la salvación, conmigo mismo y este proceso de crecimiento, conmigo mismo y esa relación con Dios. Las prudentes no podían dar de su aceite porque se habían preparado, y aquellas insensatas que no habían hecho nada, que tenían la misma oportunidad, tenían el mismo tiempo, tenían un mismo reloj que contaba 24 horas, decidieron mejor dedicar ese tiempo para otras cosas. Decidieron mejor tomar ese tiempo quizás para vivir la vida, para gozar, para casi no involucrarse en la obra misionera, para decir voy para aquí, voy para allá, y posponiendo las cosas de Dios, teniendo un libro en su casa, y quizás lo leían de vez en cuando, por lo menos para decir que leyeron. Pero las prudentes no hicieron así. Las prudentes hicieron todo lo contrario, que cuando el enemigo la tiraba por el suelo a ellas, se levantaban. Amén. Que cuando el enemigo agarraba su pasado para señalarla, las prudentes decían: mira, Señor, tú sabes que yo te quiero servir. Amén. Tú sabes que yo quiero hacer las cosas bien. Amén. Tú sabes que yo me estoy levantando cada vez más
Porque yo entiendo que no puedo dejar apagar el primer amor que sentí. Y quizás la prudente, en ese lapso de tiempo, hasta que llegara el novio, estuvieron luchando con el sueño. Y allí, y muchos de nosotros estamos luchando también. Muchos de nosotros tenemos desafíos muy personales. Y Dios sabe que tenemos el corazón de prudentes y que Él no quiere que pasemos a ser insensatos. Por eso es que cuando el novio dice que cuando las insensatas, ya para ir resumiendo, se fueron a comprar, al parecer no encontraron, porque la Biblia no registra si encontraron o no. Pero hay escritos que dicen que al parecer el mismo que vende el aceite era el mismo novio. Y yo dije, bueno, tiene un poco de sentido. Porque si el novio que se va a casar y es el dueño del que vende el aceite, tiene que estar cerrado. Porque cuando ellas fueron, dice que al regresar ya ¿quién había cerrado la puerta? El novio. Y ustedes saben que la Biblia, en el sentido teológico, cuando se cierra la puerta, se habla al tiempo de la gracia. Cuando se cierra la puerta, se hace referencia a lo mismo que sucedió en los tiempos de Noé. Cuando vino la lluvia, el Señor hizo así, ¡tan! Y entonces estábamos viendo aquí un paralelismo de lo que va a suceder para los últimos tiempos. Pero ya no será una puerta literal, no será tipo un barco, un arca, un asunto así, no, sino que será el tiempo de gracia, en donde la misericordia de Dios se irá retirando. Y estas mujeres llegan y comienzan a vocear y a decirle, ábrenos. Y entonces de manera rápida sale el novio. Y le dice, y ellos comienzan quizá a preguntar, mira, nosotros somos las que estamos aquí junto con las otras que estaban allí. Y es lamentable que el novio tuvo que decir lo siguiente. Versículo 12, pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no lo conozco. Ahora yo me pregunto, al parecer la lámpara tenía algo distintivo. Claro que sí. Al parecer la lámpara era relevante. Claro que sí. La lámpara tenía una función importante. Quizás si él hubiera salido en ese momento y hubiera visto a estas mujeres con las lámparas, dicen, oye, pero se me quedan afuera. Pero aquí no pasó eso. Al parecer, para los últimos tiempos, la función del Espíritu Santo en la vida nuestra será relevante para cuando Cristo venga. Amén. Algo va a colocar el Espíritu Santo en nuestras vidas que están llenas de desafíos, que están llenas de muchas cosas, de obstáculos. Mientras sigamos avanzando, perseverando y creciendo en Cristo, el Espíritu Santo va a poner un sello especial. Amén. Que cuando Jesús te mire, entonces va a entrar contigo. Amén. Aprovechemos el tiempo, porque entonces Jesús cierra la parábola diciendo lo siguiente, como iré también cerrando yo. Velad pues, ¿qué dice? Velad pues. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y yo me pregunté, ¿por qué él cierra con eso? Si la parábola hace referencia al Espíritu Santo, ¿qué importancia tiene? Familia, queridos, Jesús
está hablando o haciendo referencia a esta transición, a este caminar, a esta fe que cada vez más va caminando en esta vida. Porque Él comienza diciendo: para aquel día el reino de los cielos será. No es en el cielo que esto va a pasar. Son aquellos que están siendo partícipes en Cristo. Aquellos que creen en Cristo han recibido el mismo aceite, la misma inspiración, la misma verdad. Pero llegará un momento en donde esas personas se van a dividir. Y se está viendo. No está haciendo referencia solamente al juicio final, porque Él concluye haciendo referencia de manera directa en los últimos versículos del 10 al 13, sino que antes de llegar a esa parte final ya Él estaba diciendo: mira, hay dos grupos. Y la parábola no quiere hacer mucha referencia a las mujeres prudentes. Jesús se está preocupando por las que, por las insensatas. O si no, si en realidad le hubiera interesado a las prudentes, no incluye los últimos versículos de la parábola, refiriéndome a la parábola, sino que hubiera dicho: bueno, entrará la prudente y ya, lo deja ahí. No, Él sigue diciendo: espérate, está bien, las prudentes son importantes. ¿Por qué no le interesa mucho a las prudentes? Porque ya está salvo, ya están adentro. Entonces Él muestra el otro chin para aquellos que se sienten insensatos, para aquellos que están tomando la cosa muy ligera. Lo que le va a acontecer, lo que va a pasar en ese momento, cuando el juicio venga, cuando Cristo venga por segunda vez. Las insensatas es la que preocupa a Jesús. Por eso Él incluye velad para ese grupo. Por eso que Él incluye: ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Por eso entonces le presento esta parábola, para que aprovechen el tiempo en donde el Espíritu Santo está a la disposición de la iglesia, en donde el Hijo de Dios camina entre su iglesia. Amén. Porque el tiempo de gracia puede cerrarse en dos sentidos. Una es cuando usted muere, porque ya usted murió. Y la otra es para un tiempo pautado que proféticamente está presentado. Yo le pregunto, familia, ¿de qué lado usted se encuentra? ¿Quién usted quiere ser? ¿Las prudentes que siempre entienden que fallan, que son imperfectas lejos de Cristo, y eso las motiva a ellas a mantenerse en la iglesia porque entienden que lejos de Jesús no pueden encontrar sentido en su vida? O las insensatas que mejor están concentrados más en esta tierra que en otra cosa, que están proyectando cosas para esta tierra, para este tiempo, y tienen la idea de que Jesús se está tardando mucho y se duermen y todo eso. Dejen nada. Es momento de que aprovechemos el tiempo. Amén. Es momento de que de ahora en adelante nosotros mantengamos esa lámpara encendida en nuestros corazones. Amén. Amén. Que nadie le apague eso. Que si usted falló, Jesús dijo: abogado tenemos ante el Padre. Amén. Haciendo referencia al perdón. Porque lo que menos
no Jesús quiere es que por cualquier cosa tú permitas que tu lámpara se apague, o que tú permitas solamente conformarte como que ya tienes la salvación. Esos creían la insensata. Pensaban que ya con ese conocimiento, con tener el nombre de ser cristiana, con tener el nombre de creer en Dios, y miren que yo entre veces me estoy movilizando en la calle y hay muchas personas que viven una vida a su manera y creen en Jesús, creen en Dios, asisten a una iglesia, pero usted no distingue a la persona. Usted mira para allá y es como que todo es lo mismo. Y estamos viviendo en un tiempo donde se está dando eso, en donde hay prudentes y en donde hay insensatos. Hay prudentes que procuran estar involucrados en las cosas de Dios, y hay insensatos que mejor se quedan durmiendo. Y cuando duermen, lo que piensan en cosas para el mañana personales. Pero las prudentes, cuando duermen, que quizás dicen Cristo se está tardando, lo que piensan es máquina o misionera. Mira que mi trabajito va a ver si le traigo una ración alimenticia a alguien. Cosas así. Por decir, la palabra de Dios es clara. Estamos viviendo los últimos tiempos, que aunque nosotros no tengamos quizás ese privilegio de ver a Cristo estando vivo, pero en algún momento vamos a estar frente delante de Él. Sea que tengamos que resucitar, sea que Él tenga que sonar la trompeta para que las tumbas se abran, nos vamos a tener que compadecer. Y por eso Jesús nos motiva, nos hace un llamado a velar, porque no sabemos ni el día Ni la hora. ni la hora. Que inclusive dicen, ni los ángeles del cielo lo saben. Que Dios nos bendiga, familia de Villa Primavera. Amén. Que Dios nos guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y quisiera tener una oración súper especial para aquellas personas que en esta mañana pasan aquí delante y desean ser de aquellos que quieren permanecer del lado de los prudentes. Amén. Que reconocen su condición, que saben cómo están, cómo se encuentran, que le han perdido perdón a Dios hasta más no poder y sienten como que Dios no le ha perdonado. Y eso es el enemigo que le hace sentir así. Para que ustedes dejen apagar la lámpara o no se esfuercen en querer hacer crecer la lámpara. Bien, vamos a orar. Para que ores, para que el Espíritu Santo y para que cada día más nos mantengamos del lado de aquellas que son prudentes para estos últimos tiempos. Oremos. Querido Padre Celestial, glorificado sea tu santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos permites de estar aquí en tu casa de oración. Padre, que este mensaje podamos atesorar en nuestros corazones, que podamos, Señor, invocar cada día de tu presencia, que tu Santo Espíritu nos pueda llenar, pueda poner ese deseo en nuestros corazones de buscarte en verdad. Amén. Que cada día podamos, Señor, mantenernos íntegros estudiando de tu palabra y poder reflejar a aquellas personas que aún no conocen de ti, para que puedan, Señor, entregarse a ti. Padre, en este momento nos vamos a retirar de tu casa de oración. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y que en la tarde, Señor, podamos regresar a hacer lo que tú nos has encomendado, que es predicar de tu santa palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Tengan un feliz sábado.